Hola, en esta ayudantía vamos a revisar qué es lo que es Git y cómo nos va a ayudar a trabajar con nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es Git? Según Wikipedia, es un software de control de versiones que lo diseñó Linus Torvalds para poder mantener código en el cual van a trabajar muchas personas, con tal de poder manejar los cambios y coordinar el trabajo entre las personas. ¿En qué consiste? Básicamente es un grafo que va a contener los cambios en los archivos de nuestro proyecto. Este es un ejemplo de un grafo de un proyecto. En este grafo vamos a ver, anotar diferentes componentes, como son las principales, que son las ramas, que van a ser estas líneas de trabajo, en las cuales se van a ir insertando nuevos nodos. Todos los nodos que estén, digamos, en esta misma línea van a pertenecer a la misma rama, independiente que estén conectados a otros nodos de otras ramas. La siguiente componente importante son los commits, que los commits vendrían siendo los nodos del grafo. Lo que sigue serían las interacciones que nosotros vamos a tener con este grafo, que en primer lugar es la de creación de un commit, que van a hacer esta flecha de transición horizontal, y cada flecha nos va a ir indicando cuando nosotros creamos un nuevo commit en nuestro proyecto. La siguiente sería la creación de los branch, que vendrían siendo las flechas que salen desde los nodos, pero que no son horizontales. En este caso, por ejemplo, desde la rama master se va a crear una rama develop, la cual va a llevar otro trabajo. Como también, por ejemplo, se crea la rama hotfix, y a partir de hotfix también se saca una rama hacia develop, y por ejemplo de develop también se saca una feature, y así. La siguiente interacción sería el merge de branch, o la unión de estas, que vendría siendo cuando entra una flecha a nuestros nodos que viene desde otra rama. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde la rama release, nosotros vamos a hacer un merge a master, que va a ser la forma que vamos a actualizar la versión de nuestro proyecto, por ejemplo. En este caso, cuando ustedes hagan las entregas, eh, van a tener que hacer merge a master para marcar un commit de entrega, digamos. Pero van a tener que siempre trabajar en una rama paralela, que vendría siendo, por ejemplo, una rama como develop o development, donde va a tener como la mayoría de sus commits y van a llevar todos los cambios. Entonces, por lo general, tal como en esta rama se puede notar, hay pocos commits en master, o menos que en las otras ramas, ya que a master solamente eh, se hace un merge cuando se llega a un hito importante. Entonces, por ejemplo, sería en su caso como una entrega o una feature que ya fue completada y ese tipo de situaciones. Bueno, ¿y cómo lo vamos a utilizar en nuestro proyecto? Bueno, en la práctica vamos a tener dos repositorios. Uno que va a estar en Bitbucket o GitHub, si es que algunos trabajan con GitHub, y otro va a estar en nuestro computador. Entonces, cada integrante de un repositorio va a tener una copia del repositorio en su computador, que va a ser su copia local, y la copia que es como compartida, que es la que va a estar en el repositorio remoto, que sería en Bitbucket o en GitHub. Eh, Cada repositorio va a estar compuesto por tres espacios o tres grafos de nuestro proyecto. Cada uno va a manejar información en diferente estado. Entonces, el principal con el que nosotros vamos a interactuar va a ser el directorio, que es las carpetas en donde están los archivos. El segundo va a ser el index, que es una zona de transición de los cambios. Y el head, que el head va a venir siendo el estado actual o el grafo que mantiene el estado actual de nuestro repositorio. Y siempre el flujo de nuestro trabajo va a ser un cambio sale del directorio y se añade al index, y del index pasa al head. Y del head, obviamente, eh, de nuestra copia local va a salir al repositorio remoto en Bitbucket. Bueno, ¿y cómo vemos esto en la práctica?
En primer lugar, lo que vamos a necesitar es instalar Git, a menos que ya lo tengamos instalado. Existen diversas formas de instalarlo. Hay clientes con interfaz, hay clientes de terminal. En este caso yo estoy usando el subsistema de Windows para Linux, en la versión 1, que corre con Ubuntu, un entorno de Linux. Entonces yo voy a hacer la instalación para este entorno, pero la documentación de cómo instalarlo en las diversas plataformas está en la página oficial de Git. Entonces para instalarlo en Linux, lo primero que necesitamos es un sudo apt-get update. Bueno, una vez que se hace el apt update, necesitamos instalar Git. Entonces hacemos su apt get install Git. Ya, una vez que tenemos instalado Git, podemos decir git --version para comprobarlo. Tenemos que es la versión 2.17.1. Ya. Ahora, ¿de qué forma nosotros creamos un repo? La forma más fácil es simplemente yendo a Bitbucket. Y bueno, en mi caso voy a ir a mi perfil y crear repositorio. Ponemos un nombre cualquiera, por ejemplo, ayudantía y crear repositorio. Ahora necesitamos obtener el link para poder traer el repositorio a nuestro computador. Entonces, justo debajo como de su foto de perfil hay un botón que dice clone. Cliquemos aquí y copiamos este enlace. Dice HTTP. Es nuestro terminal. Vamos a ir en mi caso al escritorio. Voy a crear una carpeta. Eh, sí. Y ahora voy a decir git clone y pego el link que trajimos desde Bitbucket. Le doy enter y me pide las credenciales. Estas credenciales son las mismas con las que ustedes entran a Bitbucket. No, aquí me dice que al parecer crea un repositorio vacío. Bueno, está lo mismo porque ya el repositorio en realidad está vacío. Pero ya me traje el repositorio a mi computador. O sea, ya tengo un repositorio. Si listo los elementos que tengo en la carpeta, tengo otro directorio llamado ayudantía, que al acceder a él, en mi caso como yo tengo ZSH, me reconoce que es un repositorio y me dice al tiro en qué rama estoy. En este caso estoy en la rama master, que la rama master siempre es una rama que viene por defecto en todos los repositorios y es la principal con la que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un archivo. Para ello voy a abrir Visual Studio. Y voy a crear un archivo.txt para simplemente introducir cambios en el repositorio. Voy a decir test.txt y voy a decir hola mundo. Lo guardo y ahora voy a hacer que Git verifique si es que tengo cambios en mi repositorio. Para ello voy a ocupar el comando git status. Y acá nos da como una pequeña descripción de lo que hizo. O sea, en la rama master no hay commits todavía y tengo un archivo que no había sido traqueado, es decir, que un archivo nuevo, que es el archivo test.txt, que es el que acabamos de crear. Entonces, si recuerdan de la presentación, nuestro flujo es trabajar en el directorio, luego pasar al index y luego pasar al head. Yo ya trabajé en mi directorio, ya introduje cambios, entonces si yo quiero decir que estos cambios los voy a subir al repositorio de Bitbucket, tengo que pasarlos al index con un git add. Y acá tenemos dos formas de pasar los archivos al index. Uno va a ser git add
punto, que con este comando vamos a pasar todos los archivos que tengamos con cambios desde el directorio hacia el index, y luego van a estar agrupados, digamos, para un solo commit. También puedo mencionar cada archivo por separado. Entonces, por ejemplo, podría decir test.txt y así añadir ciertos archivos al index para que queden esos archivos bajo el mismo commit. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir add. Entonces, si hago un git status nuevamente, me dice que ya añadí archivos para ser comiteados, que es esto que nos dice acá. Entonces, ¿cómo hago un commit? Simplemente con git commit -m, y acá tenemos que introducir un mensaje que tiene que ser una descripción breve de los cambios que nosotros introdujimos. No hay que poner como un nuevo commit, no, sino que, por ejemplo, sería como añadí un hola mundo y luego le damos enter y nos dice de que se ha insertado un archivo con cambios. Entonces, si ahora hacemos git status, nos dice que no tenemos archivos por ser comitados o archivos con cambios, pero que nuestra rama actual local está más adelante por un commit que la rama master en el Bitbucket. Entonces, si nosotros queremos subir estos cambios a Bitbucket, lo que tenemos que hacer es un git push. Git push. Con esto nosotros enviamos los cambios desde nuestra repo local hacia la repo remota. Entonces apretamos enter y nos pide las credenciales. Y nos dice de que bueno, el envío de datos fue exitoso. Entonces ahora podemos verificarlo. Acá actualizo la página. Y vemos que está nuestro archivo test.txt con la descripción de añadí un hola mundo. Si yo cliqueo en el archivo, tenemos una línea que dice hola mundo, que es exactamente lo que dice en el txt. Entonces ahora, si recordamos de nuestra diapositiva, teníamos varias interacciones. Entonces, por ejemplo, crear una rama. Para ello nos van a interesar dos comandos que van a ser un comando que nos va a mostrar todas las ramas que tenemos en nuestro computador, que sería git branch. Con esto nos va a hacer una lista con todas las ramas que nosotros tenemos en nuestro computador. Ojo, porque menciono en nuestro computador es porque en Bitbucket podrían haber ramas que ustedes no se han traído a su copia local. Entonces siempre es bueno mantener actualizado el repositorio con las ramas con las que trabajen o las que les interesen. Otro comando que nos va a ser útil es el cómo crear una rama. Que ese comando vendría siendo git checkout -b de branch y el nombre de una rama. Se podría hacer development. Entonces, si se fijan, acá ZSH siempre me va a decir en qué rama estoy de mi repo actual. Y en este caso me decía que estaba en el repo de ayudantía en la rama master. Y en este caso yo creo una rama y automáticamente me cambia de rama. Y ahora me dice que estoy en el repo de ayudantía en la rama development. Si hago un git branch, por ejemplo, se van a dar cuenta de que ahora tengo dos ramas y que la que está verdecita es la que estoy ahora. Y tengo cambios. Claro, introduje una nueva línea. Ahí se fueron. Entonces ahora que estamos en una nueva rama, vamos a ver otra acción que tiene que ver con las ramas, que sería la mezcla de estas para juntar, digamos, código
features que se vayan trabajando en paralelo. O sea, por ejemplo, en la rama development yo voy a crear otro archivo que se va a llamar dev.txt y este va a decir, no sé, esta es otra rama. Y además en el archivo test.txt que lo creamos en la rama master le vamos a añadir una nueva línea que va a decir hola dev. Y vamos a ir al terminal. Entonces, vemos un git status para ver todos los cambios. Y tenemos que hay modificaciones en test.txt y hay un nuevo archivo que es dev.txt. Entonces, por ejemplo, ahora voy a añadirlos de a uno. Git add test.txt. Voy a añadir un commit por separado. Nueva línea para devs. ¿Ya? Entonces ahora hago git add dev git commit -m creación de archivo para devs. Si hago git status vemos que ya no tenemos nada. Entonces ahora yo me voy a cambiar a la rama master. Como me cambio de rama con el git checkout y el nombre de la rama. En este caso es master. Como vemos acá nuevamente ZSH detectó el cambio y me muestra la rama actual. Y si nos fijamos en Visual Studio también hubieron cambios. Si ustedes recuerdan, yo tenía dos archivos y acá habían dos líneas. ¿Por qué desaparecieron? Es porque esos cambios solamente existen en la rama Development. Entonces si yo me cambio nuevamente a la rama Development, fíjense bien en cómo cambia los archivos y las líneas acá en el Visual Studio Code. Como ven, se añade al tiro la nueva línea y el segundo archivo. Voy a volver a master. Entonces ahora voy a hacer el merge de la rama development con la rama master, en ese orden. ¿Cómo hago el merge? Con git merge y el nombre de la rama. Entonces este comando va a hacer un merge, o sea, va a traer la rama development a la rama master. Siempre es ese el orden, digamos, el orden de la flecha acá es la rama en la que estoy, por ejemplo master, con la rama development y en esa dirección va a ir esa flechita. Se aprieto enter y me dice que acá añadió una nueva línea, o sea, una nueva línea y el nuevo archivo en realidad, que acá movieron dos inserciones y un delete. Entonces ahora si revisamos el Visual Studio Code, vemos que tenemos los dos archivos y las dos líneas, pero ahora estamos trabajando en la rama master. Como vemos, también se actualiza la cantidad de archivos en el directorio y todo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser subir estos cambios a nuestro repositorio remoto, igual que antes. Ya no tenemos que comitear nada ya que hicimos todo lo que teníamos que hacer antes. Entonces simplemente hacemos git push origin master. Es bueno siempre decir a cuál rama se va a hacer el push en el caso de que haya más de una rama. Antes, si revisamos hacia arriba, yo solamente hice git push, ya que no había había solamente la rama master y no iba a tener ningún problema. Pero en este caso ya tengo dos ramas y tengo que especificarle a Git a cuál rama voy a hacerle un push. En este caso se hace especificando el origen con la palabra origin y el nombre de la rama. Bueno, yo aquí en la contraseña. Y ahí vemos que envió los cambios hacia master. Entonces si revisamos el bitbucket, vemos que ahora tenemos los dos archivos
y nos muestra el último commit que se hizo. Entonces para el archivo test.txt el último commit fue nueva línea para devs, que es la segunda línea que añadí. Y para el dev.txt tengo la creación de archivo para devs. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me equivoqué en un commit y quiero volver atrás al estado anterior que tenía, o sea, al último commit, al estado anterior que tenía mi repositorio. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, introduzcamos un nuevo commit. Se voy a Visual Studio y voy a añadir un, eh, un rollback. Entonces, voy a añadir commit, o sea, línea para rollback. Ya, pero digo, hice el commit y dije, oh, me equivoqué, introduje un nuevo error a mi código y quiero volver atrás, ya que ese código es molesto y no lo necesito. ¿Cómo hago eso? Es utilizando el comando git revert y la palabra head. Eso lo que le está diciendo a Git es que al grafo head lo devuelva al commit anterior al actual. Entonces si yo aprieto enter, me va a pedir que yo ingrese un commit sobre este rollback. Entonces el commit por defecto que nos dice Git es un revert para el commit que introduje antes, que sería línea para rollback. Y simplemente lo voy a dejar así y le voy a poner control X para salir. Y si reviso el Visual Studio vemos que la línea se fue. Entonces nos devolvió una vez hacia atrás. Si yo vuelvo a hacer un rollback, un git revert head, lo que va a hacer es que va a devolverse a la línea, ya que esto no hace que el último estado del repositorio se devuelva uno hacia atrás, sino que crea un nuevo estado que va a ser igual al penúltimo, digamos. Entonces si hago un revert head nuevamente, me va a volver a cuando tenía el rollback. Entonces, como ven, me dice un revert para el revert de la línea para rollback. Entonces ahora lo que vamos a revisar es cómo traernos cambios cuando otro compañero ha subido cosas nuevas a la repo. Para ello lo que hice fue crear una copia del repositorio Yuantia que está en este estado, que es un hola mundo y un hola ver. Y voy a introducir una nueva línea que se llama, no sé, nueva línea para pool. Voy a comitear esto. Git add git commit -m nueva línea para cambios y voy a hacer un git push. Ya, o sea, ahí se subieron los cambios y como vemos acá está el commit nueva línea para cambios y si lo verificamos tiene las dos solas y esa línea que añadimos al final. Ahora en el terminal lo voy a cambiar de repositorio. Que esta es la copia que yo hice del repo, que estaba solamente cuando habían dos líneas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es traerme los cambios. Estos cambios yo los puedo traer con dos comandos. Uno es el git pull y el otro es el git fetch. Yo en lo personal prefiero hacer un git fetch para traerme los cambios, ya que es un poco más seguro que el git pull, ya que el git pull podría generar alguna inconsistencia con los repositorios. Entonces voy a hacer un git fetch
ingresos credenciales. Y como ven, me dice que trajo cambios a la rama master. Entonces, estos cambios yo ahora tengo que hacer que se mezclen con mi rama master de mi copia local. Entonces, ¿cómo hago esto? Con el comando git rebase -p origin / master. Y me dice que se actualizó la rama master. Entonces, ahora si yo abro Visual Studio en este repositorio, vemos que me dice las dos líneas y una nueva línea para pool. Si yo hago un cambio y lo traigo con pool, no debería haber mucha diferencia. De hecho, vamos a probarlo. Eh, entonces acá vamos a copiar esta línea y le vamos a poner un 2. Voy a poner git add punto git add punto git commit -m nueva línea para pool git push origin master. Ya, ahí subí los cambios. Ahora me voy a ir a la copia y voy a decir git pull. Y como vemos acá, ya me trajo los cambios y aquí la mezcla se hace de manera automática. Y como vemos, tengo que cambiarme. Esta es la copia. Como vemos, la mezcla se hace automática y trae el cambio de inmediato. Entonces no es como con el git fetch, que primero se traen los cambios y después se hace la mezcla de los cambios, sino que hace todo al tiro, todo de una. Lo siguiente que vamos a revisar es, voy a cerrar la copia, es una forma en la que vamos a poder llevar los cambios que tenemos en nuestra repo local a una rama temporal para poder hacer otras cosas, digamos, en nuestra rama actual. Por ejemplo, podríamos hacer un pull o podríamos hacer un reverse. La cuestión es que vamos a llevar estos cambios a una rama temporal y después los vamos a poder devolver. Es una forma de mantener los cambios en otra parte para hacer otras cosas simplemente. O sea, acá voy a introducir otro cambio. Cambios para entonces si yo acá hago un git status, acá como vemos tenemos cambios. ¿Y cómo vamos a llevar estos cambios a una rama temporal? Usando el comando git stash. Acá Git me dice que ha guardado el estado de mi directorio y de mi index en una rama, digamos, temporal con un estado de work in progress, que significa el WIP. Entonces, como vemos acá en el Visual Studio, la línea que yo añadí desapareció. Y acá yo podría traerme cambios desde Bitbucket o hacer un reverse o hacer cualquier cosa con Git. Y luego de eso yo me devuelvo mis cambios, los que guardé en la rama temporal, con un git stash pop. Y ahí como vemos la línea volvió a aparecer. Y acá me dice que trajo esa modificación. Eh, una cosa importante que podemos manejar con Git es cuando tenemos proyectos en los que vamos a manejar archivos que solamente nos van a servir en nuestro computador y que no queremos que se suban al repositorio.
Esos podrían ser archivos compilados, por ejemplo, o no sé, archivos TXT o archivos.dat, etcétera. Y esas excepciones de archivos nosotros se las podemos definir a Git para que cuando hagamos un push, esos archivos simplemente no los suba. ¿Y cómo hacemos eso? Es utilizando un git ignore. Y el git ignore es un archivo que podemos definir o puede venir por defecto y que se llama .gitignore. Y acá vamos a definir todos los tipos de archivos que no queremos que se suban. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir que todos los archivos .dat nunca se suban. Para voy a poner un asterisco, poner .dat. Es decir, todos los archivos que sean .dat no los voy a subir. Para ello aquí voy a crear un test.dat y voy a poner datos para que tenga simplemente cambio. Y lo guardo. Entonces ahora en git voy a hacer un git status y vemos que nos detecta el git ignore. Voy a añadir, si se fijan inmediatamente no va a estar detectando el test.dat ya que está en el git ignore. Git simplemente lo está ignorando. Voy a añadir el git ignore a mi repositorio. Lo voy a subir para hacer un push. Creación del git ignore. Y voy a hacer un git push origin master. Aprieto enter. Y subo los cambios. Entonces ahora si revisamos Bitbucket, vamos al repositorio de ayudantía y vemos que tenemos el git ignore, tenemos el dev.txt y el test.txt, pero el test.dat no existe. Y así en nuestro git ignore vamos a poder añadir todos los archivos, todos los tipos que queramos. O sea, acá podría añadir, no sé, ejemplo.xml, por ejemplo. Si acá en el git ignore pongo asterisco.xml, chequeo el git status y me dice que modifique el git ignore, que es esa línea que añadí. Vamos a comitear ese cambio. Ignore para XML. Git push. Subo los cambios al Bitbucket y actualizo. Y vemos que tampoco hay un ejemplo.xml y acá en el git ignore tengo la línea para el XML. Ahora lo último que vamos a revisar es cómo hacer para que el terminal o Git almacene las credenciales para cuando tenemos que hacer un cambio no tengamos que ingresar nuevamente las credenciales, ya que nos toma mucho tiempo y es muy tedioso. Entonces, bueno, existe una forma que es como la más segura, que es usando una clave SSH, pero según estuve probando con el repositorio Bitbucket que tenemos en Toesca, al parecer no funcionan. Por ello vamos a tener que usar la forma que es más insegura, por decirlo de cierta forma, ya que de esta forma se almacenan las credenciales en un archivo de texto y que GitLab va a leer desde ahí cada vez que necesite hacer una autentificación. Entonces para ello vamos a ir a la página de Git y vamos a usar el comando del credential helper, que es el store. Bueno, y vamos a copiar la primera línea del ejemplo. Entonces
Aquí yo la voy a pegar y le damos a Enter. No nos va a pedir nada, ya que esta línea se va a hacer efectiva la próxima vez que introduzcamos las credenciales. Entonces para ello yo aquí voy a generar una nueva línea. Y la voy a enviar a Bitbucket. Entonces commit rápido nomás. Entonces ahora nos va a pedir las credenciales. Y bueno, y ahí la subió. Entonces ahora para probar que funciona el almacenamiento de las credenciales vamos a generar otra línea. Y vamos a hacer el mismo proceso. Y la voy a pushar a master. Como ven, ahora ya hizo el envío a Bitbucket, pero no me pidió las credenciales. O sea, de esta forma vamos a trabajar de una manera un poco más rápido y no tan tediosa. Y eso sería todo con respecto a Git. Y nos vemos en el próximo video.